Hola, hola, preciosuras. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito, porque hoy vamos a destapar un misterio que nos tiene a todos con la intriga hasta el cielo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a esta nuestra comunidad de chismosos seriales. Y si ya eres de la casa, qué gusto tenerte de vuelta. Para los que no me conocen, soy tu nombre y aquí, en este canal, nos encanta desentrañar todos los secretos de nuestros famosos favoritos, esos que nos tienen pegados a la pantalla día y noche, y créanme, hoy tenemos uno de esos que te dejará con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el enigmático mundo de Anne Erceli, más específicamente, en ese detalle que ha mantenido a todos sus fans con el corazón latiendo fuerte y con la curiosidad a tope, el misterio de las flores. Sí, esas flores que invaden sus redes sociales, esos ramos espectaculares que la actriz recibe casi a diario, esas muestras de admiración que nos hacen preguntarnos, ¿quién será ese o esa admiradora secreta? Bueno, prepárense porque vamos a intentar descubrirlo, o al menos a acercarnos lo más posible a la verdad. Pero antes de empezar, no se les olvide darle un super like a este vídeo, que el algoritmo de YouTube lo necesita para que lleguemos a más gente como tú, y por supuesto, suscríbanse a este canal si no quieren perderse ni un solo chismecito de sus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos a desatar este nudo floral. La verdad es que Hande Erçel es una de las actrices turcas más queridas y admiradas del momento. Su talento, su belleza, su carisma, todo en ella parece hipnotizarnos. Desde que la conocimos en esas series que nos robaron el corazón, nos hemos enganchado no solo a sus personajes, sino también a cada detalle de su vida. Y como cualquier estrella, su vida personal, sus relaciones, sus proyectos, son objeto de constante análisis y especulación por parte de los fans. Y es aquí donde entran las flores. Para nadie es un secreto que Hande recibe ramos de flores hermosísimos con una frecuencia asombrosa. No hablamos de un ramo de vez en cuando, no estamos hablando de ramos casi a diario. Y no son flores cualquiera, son arreglos espectaculares, composiciones que parecen sacadas de un cuento de hadas, con una variedad de colores y tamaños que dejan a todos con la boca abierta. Las redes sociales de Hande se han convertido en un verdadero jardín botánico virtual, un desfile constante de rosas, tulipanes, orquídeas y mil flores más, cada una más impresionante que la anterior. Y es que claro, esto ha generado un verdadero revuelo entre sus seguidores. Todos se preguntan lo mismo, ¿quién es el misterioso admirador o admiradora que envía estos regalos tan especiales? Las teorías, como era de esperarse, han volado por los cielos, desde pretendientes secretos hasta marcas patrocinadoras, pasando por fans ultra dedicados. La intriga es palpable y nosotros, como buenos chismosos de corazón, no podemos quedarnos con la duda. Así que vamos a analizar las posibles teorías, a investigar a fondo y a ver si logramos desentrañar este misterio floral que tiene a todos en vilo. Una de las primeras teorías que surgieron fue la de que el remitente secreto podría ser un pretendiente anónimo, alguien que está tratando de conquistar el corazón de Hande a través de gestos tan románticos y elaborados. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no caería rendido ante tal despliegue de flores? Esta teoría, aunque muy romántica, tiene sus pros y sus contras. Por un lado, la idea de un admirador secreto que busca acercarse a Hande a través de la belleza de las flores es muy atractiva. Podríamos imaginarnos a un caballero misterioso con una elegancia propia de un príncipe de cuento, eligiendo cuidadosamente cada flor para expresar su admiración y cariño por la actriz. Los ramos no solo son hermosos, sino que también parecen tener un significado especial, con combinaciones de colores y tipos de flores que podrían aludir a sentimientos profundos. Por otro lado, esta teoría también tiene sus detractores. Algunos argumentan que Hande es una mujer muy reservada en cuanto a su vida personal y que si tuviera un pretendiente tan persistente, lo más probable es que ya lo sabríamos. Además, algunos fans creen que un pretendiente anónimo no se tomaría la molestia de enviar flores de forma tan regular y ostentosa, ya que podría ser contraproducente. Aunque, claro, sabemos que en temas del corazón, nunca hay una regla escrita. Además, hemos visto que no le han faltado pretendientes, así que no sería descabellado pensar que uno de ellos decidió conquistarla a través de las flores. La verdad es que esta teoría es muy tentadora, ya que le da un toque de romance y misterio a la vida de Hande, pero todavía nos faltan más pistas para poder afirmar que esta es la verdad. Otra teoría que ha ganado terreno en los últimos meses es la de que las flores no son enviadas por un admirador romántico, sino por una marca o patrocinador.
Recordemos que Ande es una figura pública con una gran influencia en el mundo de la moda y la belleza. No sería descabellado pensar que alguna marca de lujo, o incluso alguna floristería de renombre, estaría intentando asociar su imagen con la de la actriz. Esta teoría se basa en el hecho de que los ramos que recibe Ande son de una calidad excepcional y, en algunos casos, parecen tener un estilo muy específico, lo que podría sugerir que están siendo diseñados por un profesional. Además, esta teoría explicaría la frecuencia con la que Ande recibe flores, ya que para una marca sería una excelente estrategia de marketing enviar ramos de manera regular para mantener su nombre en boca de todos. Si este fuera el caso, las flores serían una especie de publicidad subliminal, una forma elegante y sofisticada de promocionar una marca a través de la imagen de una estrella tan influyente como Ande. De hecho, hemos visto algunas marcas que han intentado acercarse a Ande, enviándole regalos para que los luzca en sus redes, por lo que esta teoría no es tan descabellada como podría parecer. Sin embargo, muchos fans no están convencidos con esta teoría. Argumentan que las flores parecen demasiado personales y emocionales para ser simplemente una estrategia de marketing. Además, algunos de los arreglos florales que recibe Ande tienen un estilo muy romántico, lo que hace pensar que quien los envía lo hace con una intención que va más allá de la publicidad. Luego tenemos otra teoría, la cual es la más lógica y también la más sencilla. Esta nos dice que las flores podrían ser enviadas por familiares o amigos cercanos. Ande es una persona muy querida y rodeada de personas que la adoran, lo que podría explicar la frecuencia con la que recibe regalos florales. Sus padres, sus hermanas, sus amigos más cercanos, podrían ser los responsables de esta lluvia de flores. Esta teoría tiene sentido, sobre todo porque Ande siempre ha demostrado tener una relación muy especial con su familia y amigos. Además, la actriz ha compartido en varias ocasiones fotos y vídeos en los que se le ve disfrutando de momentos especiales con sus seres queridos, lo que nos hace pensar que son personas muy importantes en su vida. La verdad es que si estas flores fueran enviadas por sus familiares o amigos, sería un gesto de amor y apoyo muy conmovedor. Sería una forma de demostrarle a Ande cuánto la quieren y cuánto la valoran, celebrando cada uno de sus logros y acompañándola en cada paso de su camino. Esta teoría, aunque menos emocionante que las anteriores, es la más probable, ya que los seres queridos son los que más se preocupan por hacerle sentir especial. Y es que la mayoría de nosotros hemos regalado flores a nuestros seres queridos en algún momento, así que es lógico pensar que Ande también reciba este tipo de muestras de cariño de las personas que la rodean. Pero no podemos olvidar otra posibilidad, la cual es un poco menos romántica pero muy factible, la autorregalo. Es posible que la propia Ande se compre las flores. Quizás, la actriz disfruta de tener arreglos florales en su casa y se consiente de esta manera. Sabemos que la vida de las celebridades es bastante agitada y quizás Ande encuentre en las flores un remanso de paz y tranquilidad. Es una manera de decorar su hogar, de darle un toque de color y alegría a su rutina diaria. Además, es posible que la actriz disfrute compartiendo las fotos de sus flores en las redes sociales, ya que esto le permite mostrar un lado más personal y cercano a sus fans. Aunque parezca una teoría un poco extraña, no podemos descartarla por completo, ya que en el mundo de las celebridades, todo es posible. Además, Ande es una mujer independiente que no necesita a nadie para darse regalos, así que no sería extraño pensar que ella misma se compra esas flores que tanto admiramos. Esta teoría nos hace pensar también en la importancia del amor propio y en la necesidad de cuidarnos y consentirnos a nosotros mismos. Después de todo, la mejor forma de recibir amor es empezar por darnos amor a nosotros mismos. Y si Ande decide hacerlo con flores, ¿por qué no? Y luego, por supuesto, están los fans. Oh, los fans. Esos seres tan dedicados y apasionados. No podemos descartar la posibilidad de que los ramos sean enviados por un grupo de fans ultradevotos. A lo largo de los años, hemos visto que los fans son capaces de hacer cualquier cosa por sus ídolos, desde crear fan clubs hasta organizar campañas de apoyo, pasando por enviar regalos de todo tipo. Y si hay algo que a los fans les encanta, es demostrar su admiración y cariño hacia sus celebridades favoritas. Si este fuera el caso, los ramos serían una forma de hacerle saber a Ande que están siempre ahí para ella, que admiran su trabajo y que apoyan cada uno de sus proyectos. Sería un gesto de cariño puro y sincero, un agradecimiento por todas las emociones que la actriz les hace sentir a través de su trabajo. Además, esta teoría podría explicar la variedad de estilos y colores de los ramos,
ya que los fans podrían estar enviando flores de diferentes tipos y tamaños, cada uno con un significado personal. Esta teoría es muy popular entre los fans, ya que les da la esperanza de que sus regalos puedan llegar a manos de su ídolo y que sus esfuerzos sean reconocidos. Sería una forma de sentirse parte de la vida de Ande y de demostrarle que no está sola. Y seamos honestos, esta sería una de las teorías más hermosas de todas, ya que hablaría del gran amor y admiración que sus seguidores sienten por ella. A lo largo de este vídeo, hemos analizado las teorías más populares sobre quién envía las flores a Ande Ercel. Hemos hablado de pretendientes secretos, marcas patrocinadoras, familiares y amigos, la posibilidad de que ella misma se las compre y, por supuesto, de sus entregados fans. La verdad es que después de tanta investigación, todavía no podemos afirmar con certeza quién es el misterioso remitente. Pero lo que sí podemos afirmar, es que la vida de Ande está llena de sorpresas y detalles que nos hacen seguirla de cerca. Y a pesar de que no sepamos la verdad detrás de las flores, lo que importa es que ella disfrute de cada uno de esos ramos, que se sienta querida y admirada por quienes la rodean. Y es que las flores, al final, son una muestra de amor y afecto, un gesto que nos hace sonreír y que nos alegra el día. Así que independientemente de quién las envíe, lo importante es que Ande reciba ese amor y esa admiración que tanto merece. Este misterio floral, que al principio parecía tan enigmático, nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de los detalles en la vida, sobre la belleza de las pequeñas cosas y sobre el poder del cariño. Y es que a veces las respuestas no son tan importantes como las preguntas que nos hacemos, ya que son ellas las que nos llevan a investigar, a explorar y a aprender. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Cuál es tu teoría favorita? ¿Crees que las flores son enviadas por un admirador secreto, por una marca patrocinadora, por sus familiares y amigos o por sus fans? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encantará leerte. Y si tienes alguna otra teoría que no hemos mencionado, no dudes en compartirla también. La verdad es que me encanta la interacción con esta comunidad tan chismosa y participativa, así que sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, si este vídeo te ha gustado, no olvides darle un super like y compartirlo con todos tus amigos, para que también puedan unirse a esta búsqueda del remitente secreto de las flores de Ande Ercel. Recuerda que compartir es vivir, y que cuantos más seamos, más rápido vamos a resolver este misterio. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Únete a esta gran comunidad de chismosos y no te pierdas ni un solo vídeo. Aquí en este canal, siempre tendremos un nuevo chisme para compartir, un misterio para desentrañar y una historia para contar. Así que no te lo pienses más, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras chismosas. Y ahora sí, me despido de ustedes con mucho cariño. Les mando un abrazo enorme y los espero en el próximo vídeo. Nos vemos pronto, preciosuras. Adiós.